Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Hanna. Es una bendición poder tenerlos y compartir con ustedes el tiempo de la música. Es realmente una bendición. El viernes este que pasó, tuvimos una reunión de diáconos, pastores y diáconos. Tratamos un montón de temas en cada reunión de pastores y diáconos y a veces el tiempo que utilizamos es corto, a veces es largo, pero siempre hay un tiempo que es muy especial y es cuando tenemos que recibir a los nuevos miembros, porque esta mañana en la asamblea hemos recibido a varios nuevos miembros y esos miembros, para poder ser miembros, hicieron un curso, el curso de nuevos miembros, y luego tienen que ir a pastores y diáconos para dar su testimonio, para contar y que estemos seguros de recomendar a la iglesia que les acepten como miembros porque estamos convencidos de que son salvos, ¿no? Y de que han creído en el Señor Jesucristo y por eso pueden ser miembros de la iglesia. Y es muy interesante porque a veces, esta vez no nos tocó entrevistar a ningún chico, pero a veces los chicos cuentan su testimonio de salvación de una forma que quedas impactado, ¿no? Porque decís, ¿cómo lo puede tener tan claro? ¿No? Y es así. Y a veces con los grandes también es muy lindo escuchar cuando te cuentan de que su familia empezó a ver lo que pasaba en su vida, de los cambios que empezaba a ver en su vida. En este caso nos tocó entrevistar a un matrimonio que se casaron el año pasado ellos, y ellos nos decían cómo estaban cambiando sus vidas desde que aceptaron a Cristo como Salvador, cómo los que estaban a su alrededor podían ver esos cambios, ver eso que el Señor había hecho en sus vidas. Porque cuando vos crees en Cristo como Salvador, el Señor te transforma, te cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, y hay un montón de cambios en nuestras vidas, pero lo bueno y lo importante es cuando el mundo lo ve y empieza a decir, ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿Qué es lo que están haciendo en esa iglesia? Algunos dicen, le lavaron la cabeza, ¿no? Y por eso están tan cambiados. Pero sabemos que es el Señor, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, el que nos cambia, el que nos transforma. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Pedro le va a hablar acá a los hermanos de su testimonio, del testimonio que ellos tienen que tener delante del mundo, de cómo ellos deben ser delante del mundo. Les voy a invitar a que busquen Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Ahora, hoy me doy cuenta que sí hace falta una lucecita acá, Dice, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro les va a empezar a hablar ahora acá de cómo tienen que vivir su vida a pesar de que están siendo perseguidos, a pesar de que están siendo acosados por el mundo de ese momento. Pedro les dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte, Padre Celestial, que tú estés obrando en nuestras vidas, que estés trabajando, Padre, para que honremos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre en todo. Padre Celestial, háblanos a través de tu palabra, como hablaste en su momento a estos hermanos que estaban esparcidos, Señor, por el mundo de Asia, que estaban siendo perseguidos, Señor, y decidieron obedecer a tu palabra, Señor, por la exhortación de Pedro. Rogamos que en esta tarde hables a nuestras vidas y que podamos también nosotros honrarte y glorificarte en todo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que Pedro les va a decir acá es que son extranjeros. Claro, ellos habían sido esparcidos. Ellos ya no estaban en su tierra. Ellos ya no estaban en el lugar donde ellos habían nacido, donde se habían criado, donde vivían. Y Pedro le dice: ustedes son extranjeros, pero Pedro no les está hablando de que ya no están en su patria, de que ya no están en su nación. Pedro les habla acá y les dice: ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes ya no son de este mundo. Hermanos, cada uno de nosotros que hemos sido salvos por el Señor, ya no pertenecemos a este mundo. Nos toca vivir en este mundo. Nos toca sufrir cada situación que pasa en este mundo. Sufrimos cuando vemos las guerras, sufrimos cuando vemos los atentados, sufrimos cuando vemos los asesinatos, los abortos, cuando vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor día a día. Y también tenemos que padecer del hecho de tener que levantarnos temprano cada día para ir a trabajar o cada día para ir a estudiar, de tener tiempo que podríamos utilizar para el Señor, pero tenemos que hacer un montón de cosas, porque vivimos en esta tierra.
tenemos que proveer para nuestras familias, tenemos que proveer para los nuestros. Pero Pedro les dice acá, a pesar de todo eso, y a pesar de que ustedes ahora están en otra tierra y que están siendo perseguidos, ustedes tienen que pensar que su ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Que ustedes no tienen que preocuparse por las cosas que pasan acá en la tierra. No les tiene que afectar las cosas que pasan aquí en la tierra. Y es difícil, y es muy difícil, cuando alguien es extranjero en un país, no ama a ese país como ama al suyo propio. Un extranjero está constantemente anhelando el día que va a poder volver a ese país. Un extranjero está anhelando las comidas que comía en su país. Y si no, podemos ver con nuestro hermano Nelson. Ellos están siempre cocinando comida peruana. ¿Por qué? Porque es la comida que les gusta. Y por supuesto me imagino que un buen asado, unas buenas milanesas deben comer. Pero ellos prefieren la comida de su país, de su nación, de donde ellos nacieron. Y podemos ver que festejan otros días que nosotros no festejamos y podemos ver que hay diferencias con nuestros hermanos y con nuestros amigos que son de otros países. Porque no pertenecen a este país. Porque no tienen su raíz acá. Y nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros tenemos que ser exactamente iguales. Vos no tenés que estar pensando todo el día en qué son las cosas que vas a hacer en este mundo. Por supuesto, tenés que dedicarte, tenés que estudiar, tenés que prepararte para llegar a ser un médico, para llegar a ser un ingeniero, para llegar a ser un profesor, para llegar a ser lo que vos querés ser. Y tenés que estudiar y tenés que prepararte. Pero pensá en que te estás preparando para glorificar a Dios, para honrar a Dios por sobre todas las cosas. Nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar pensando en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O como Pablo enseña a los colosenses, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Mirad las cosas de arriba. Mirad las cosas de arriba. No tenemos que estar pensando en las cosas de este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 20 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo les dice muy claramente: están los que están todo el día pensando en las cosas terrenales, en las cosas que le producen placer, en las cosas que quieren tener. Y estamos los que pensamos en las cosas celestiales, los que pensamos en las cosas que son de nuestro Señor. No podemos, si somos ciudadanos del cielo, estar pensando en las cosas terrenales. No podemos. No debemos estar pensando en estas cosas. Y es difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos que vivir acá, porque tenemos que movernos, porque tenemos que comer cada día, porque tenemos que trabajar y si no tenemos un trabajo tenemos que conseguir un trabajo.
No podemos decir simplemente soy ciudadano del cielo y entonces no trabajo. Hermanos, ustedes tienen que ayudarme a mantener. No es lo que enseñó el Señor Jesucristo. No es lo que enseñaron los apóstoles. Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Entonces no está hablando de eso. Está sí hablando de dónde está tu corazón, de dónde está tu mente. ¿Sí? En el trabajo, yo en la fábrica donde trabajo somos casi 70, quizás un poquito más. Y escuchás a un grupito allá y está hablando de política. Y escuchás a otro grupito allá y está hablando de fútbol. Y escuchás a otro grupito allá y está hablando de mujeres. Y escuchás a otro grupito allá y están hablando de autos. ¿Por qué? Porque son las cosas que le interesan. Porque son las cosas por las que se desviven. Son las cosas que anhelan tener, que quieren tener. Los que hablan de política y son de otro partido político, no el que gobierna ahora, están criticando al gobierno. Y los que son del partido político de este gobierno lo están alabando, son los mejores. Pero después cuando cambia el partido político, hacen al revés, se invierten las cosas. Y los que hablan de fútbol, hablan de que mi equipo es el mejor o no. Para todos nosotros nuestro equipo es el mejor, es el más grande, es el más importante. Hay una propaganda ahora muy interesante que, si bien es de cerveza, vieron que dice, el que es campeón hace lo que quiere, elige lo que quiere. ¿Por qué? Porque somos argentinos y somos campeones del mundo. Entonces ahora todos somos argentinos y nos interesa Argentina. Y así somos muy fanáticos siempre de todo en lo que nos interesa, de todo en lo que nos concentramos y nos metemos y pensamos. Yo tengo uno de mis sobrinos por parte de Alicia que le encantan las motos. Y a veces cuando vamos a visitarlos, ellos viven en San Miguel del Monte, y cuando vamos a visitarlos, él me habla de MotoGP. Yo la primera vez le dije, ¿y qué es eso? Porque yo ni enterado lo que era. Pero él sabe todo. Sabe cuántas categorías hay, saben a qué hora corre uno, a qué hora corre el otro. Conoce los nombres de los que manejan cada moto. Porque son las cosas que le interesan. Son las cosas que le importan. ¿Cómo estás vos con todo eso? ¿Qué es lo que te escuchan hablar a vos? ¿Estás hablando del Señor? ¿Estás compartiendo del Señor? ¿Porque es lo que te interesa? ¿Estás compartiendo las bendiciones que el Señor está dando a tu vida? ¿De las bendiciones que el Señor está dando a tu iglesia? ¿De las bendiciones que el Señor está dando a tus hermanos? Esas son las cosas que nos tienen que importar. Esas son las cosas que nos tienen que interesar. Por supuesto, tenemos que trabajar. Jóvenes tienen que estudiar, tienen que prepararse para seguir una carrera y si pueden conseguir un título. Y ese título lo tienen que usar para la gloria de Dios, para glorificar al Señor. Y los que trabajamos, tenemos que trabajar para la gloria de Dios, hablando siempre de nuestro Señor, compartiendo siempre de nuestro Señor, de lo que Él hace en nuestras vidas, de lo que Él nos habla a través de su palabra. Y si ya no te toca trabajar porque estás jubilado o porque no tenés trabajo, lo que hagas con tu vida tiene que reflejar a nuestro Señor. Tu testimonio, le dice Pablo,
tiene que ser el de un extranjero, porque vos no pertenecés a este mundo, vos pertenecés al cielo. El Señor Jesucristo está enseñando a la multitud allí en Mateo, en capítulo 6, y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde está tu corazón? ¿A dónde está tu corazón? ¿Está en las cosas que querés lograr en esta vida? ¿Está en poder conseguir el mejor trabajo para ganar millones y millones de pesos? ¿Está en tener el mejor auto para que los demás puedan ver cómo mi vida va prosperando? ¿O está en el cielo? ¿O está en las cosas que pertenecen al Señor? El Señor Jesucristo le sigue diciendo allí en Mateo 6: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida con respecto a estas cosas? Por supuesto, me gusta ponerme la mejor corbata que tengo y la mejor camisa que tengo y los mejores zapatos que tengo para venir a la casa del Señor. Y me gusta vestirme bien cuando salgo a la calle con mi esposa. Pero eso no significa que tengo que tener todo lo que mi vecino tiene. Me gusta tener un teléfono con que comunicarme, pero no necesito tener el último iPhone que salió. Y me gusta tener un lindo coche, un buen coche, que ande bien, pero no necesito tener una Ferrari o tener un Mercedes-Benz del último modelo. Y si algún hermano lo puede tener, amén. Gloria a Dios porque el Señor se lo dio. Pero no tiene que ser mi afán. No tiene que ser lo que yo quiero en mi corazón. Tener lo mejor para que los demás me vean. Pedro le va a hablar más adelante a las mujeres y les va a decir, no con vestidos ostentosos, no con peinados lujosos, porque eso es simplemente querer mostrar al otro, mirá lo que yo tengo, y vos no lo podés tener. No tiene que ser ese nuestro afán, no tiene que ser eso lo que nosotros
buscamos? Porque somos extranjeros, porque no pertenecemos a este mundo. Pues no pertenecemos a este mundo. El Señor Jesucristo termina este pasaje en capítulo 6, versículo 33, un versículo que creo que todos podemos decir de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios, cuando buscamos al Señor, cuando buscamos glorificar a Él con nuestras vidas, el Señor va añadiendo las cosas que necesitamos. El Señor va proveyendo las cosas que necesitamos. No tenemos que afanarnos. No tenemos que procurar tener las mejores cosas para que los demás nos vean. Tenemos que pensar que ya tenemos lo mejor de lo mejor, que es la salvación, que es la vida eterna. Y eso es lo que el mundo tiene que ver. Eso es lo que el mundo tiene que ver en nosotros, de que por esto vos sos diferente. Vos sos distinto. No porque tenés el mejor celular o las mejores zapatillas o lo mejor que sea, sino porque vos tenés al Señor. Y con eso tenés muchísimo más de lo que cualquiera en el mundo puede tener. Ese tiene que ser nuestro anhelo, dice el Señor. Eso tiene que ser nuestro anhelo, dice Pedro, porque somos extranjeros. Somos extranjeros y advenedizos, dice en otra palabra. El autor de Hebreos y el autor de Colosenses dice que tenemos que poner la vista en las cosas de arriba, la vista en las cosas del cielo. Y más pensando en lo que dice Pedro acá, que no solo dice que somos extranjeros, sino que dice que somos peregrinos. Somos peregrinos. ¿Cuánto tiempo podemos vivir aquí en esta tierra? El otro día estaba viendo que le estaban festejando el cumpleaños a dos hermanas, y una tenía 101 años y la otra tenía 99. ¿Cuántos años más van a llegar a vivir esas dos señoras? Ojalá que sí, que vivan muchos más. Y aún Matusalén, con 900 años y pico que vivió, ¿fue mucho? No. Es nada comparado a la eternidad que vamos a vivir junto a nuestro Señor. Pedro mismo les decía acá a los hermanos, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que sufrir estas aflicciones. Un poco de tiempo. Porque si tenés que sufrir una enfermedad, aún desde cuando naciste, por 100 años, es nada comparado a la eternidad que vas a vivir junto a tu Señor. Entonces Pedro los alienta y los exhorta a vivir vidas que glorifican a Dios. Y les dicen, ¿por qué? Porque ustedes son extranjeros, ustedes no pertenecen a este mundo. Pero más que eso, ustedes son peregrinos, están simplemente de paso. Están simplemente de paso por esta tierra. Fíjense en capítulo 1, versículos 3 en adelante. Pedro les dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Pablo le dice, ¿tienen pruebas? No piensen en esas pruebas, piensen en lo que viene después. Piensen en las bendiciones que van a tener cuando estén con nuestro Señor. Te animo a que cuando vuelvas hoy a tu casa hagas un ejercicio. Cerrá tus ojos y trata de imaginar cómo va a ser el cielo. Trata de imaginar lo que va a ser que estés cara a cara con nuestro Señor. Y el día que estés con el Señor vas a darte cuenta que todo lo que imaginaste no tiene ni comparación a estar cara a cara con nuestro Señor. Me imagino que ese día vamos a estar todos boquiabiertos, admirando la gloria de nuestro Señor, admirando la hermosura de nuestro Señor, admirando lo que Él es y alabándole por toda la eternidad, alabándole por toda la eternidad porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es amor. Y vamos a estar allí, vamos a estar con algunos hermanos que conocimos hace 40 años atrás y que hoy ya no están acá con nosotros. Y un día vamos a verles, vamos a volver a vernos y vamos a volver a juntos a alabar a nuestro Señor. Y pensando en todo lo que el Señor tiene preparado para vos, ¿cómo vas a vivir pensando en las cosas de este mundo? ¿Cómo podemos vivir pensando en las cosas materiales que hacen a este mundo? No podemos, no tenemos que vivir así. Tenemos que vivir honrando y glorificando a nuestro Señor. Tenemos que vivir vidas que dan la gloria a Dios, pensando en que simplemente estamos de paso por este mundo. Fíjense en que después dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El Señor quiere que nos abstengamos de toda especie de mal, que nos abstengamos de los pecados que el mundo nos ofrece y que cada día ofrecen más y que cada día están más servidos en bandeja, como quien diría. Porque Satanás quiere que caigas, porque Satanás quiere que te alejes del Señor. Satanás sabe que ya no te puede sacar la salvación. Él ya sabe que vos sos salvo y sos salvo por toda la eternidad. Pero sin embargo, Él sabe que sí puede hacerte pecar y hacerte alejar del Señor. Entonces, Pedro les dice acá, hermanos, absténganse de las cosas de las tinieblas, absténganse de las cosas que batallan contra el alma, absténganse del pecado que nos rodea, que nos asedia, que nos acecha. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Si queremos que nuestro vecino, si queremos que nuestro compañero de colegio, nuestro compañero de trabajo, que nuestros familiares crean en Cristo como Salvador personal, tenemos que mostrar que somos diferentes. Tenemos que mostrar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que no pertenecemos a esta tierra, que no hacemos los mismos chistes que ellos hacen, que no compartimos los mismos videos que ellos comparten, que no nos interesan esas cosas.
Y cuando vas a jugar al fútbol, a los que nos gusta el fútbol, y que alguna vez jugábamos, porque yo ya no puedo jugar más, pero cuando jugás al fútbol, ¿cómo es tu testimonio? Ahí es cuando realmente se ven muchos de los testimonios, ¿no? He conocido a muchos hermanos que cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada día que te encontrabas con ellos, eran, wow, te quedabas admirando tan buenos cristianos que eran. Y cuando estaban en la cancha jugando al fútbol, ahí realmente conocíamos cómo eran, ¿no? Y yo digo, ustedes me ven acá una vez por semana, 2 veces por semana, 2, 3 horas, y me conocen bastante algunos. Pero mi esposa y mis hijos me conocen mejor que muchos de ustedes. Y ellos saben cómo es mi vida. Ellos pueden dar testimonio de cómo es mi vida. Y mis compañeros de trabajo, con los que paso durante los 5 días de la semana, 9 horas. Pueden decir, algunos de ellos más que ustedes, que me conocen. Entonces, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vivís vos delante de ellos? ¿Cómo vivimos nosotros delante de ellos? Mi hermana, que ahora hace muchos años ya que no vivo, casi 35 años que no vivo con ella, pero hasta que me casé vivíamos en la misma casa. Ella me conoce, ella sabe un montón de cosas de mí. Entonces yo tengo que vivir como el Señor me llama a vivir, acorde a su palabra, acorde a lo que aprendo de su palabra cada día, acorde a lo que aprendo de su palabra en cada momento. Cada vez que abro su palabra, cada vez que leo algo de la Biblia, lo aplico a mi vida. Decía el otro día, uno de los parámetros que tenemos como bautistas, nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Y lo que practico en mi vida está fundado en la palabra de Dios. Entonces, tengo dudas. A ver, necesito hacer un negocio. ¿Qué hago? ¿Hago ese negocio? Si lo hago, quizás hay cosas que tengo que ocultar de la ley. A ver, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que me enseña el Señor? Oro. Y si no encuentro yo lo que el Señor dice en su palabra, pido consejo para que aquellos que estudiaron mucho más la palabra de Dios puedan darme un consejo sabio. Quiero estudiar. Y si estudio esto, puedo irme a trabajar quizás a Estados Unidos. ¡Wow! El sueño americano que tenían antes los europeos cuando la guerra estaba allá, nosotros hoy lo tenemos con que nos vamos a trabajar a Estados Unidos. Tengo un matrimonio conocido que se fue hace muchos años a Estados Unidos. Ellos viven en Nueva York. Les puedo decir, hace fácil más de 20 años que ellos se fueron. Hace 2 años que están congregándose en una iglesia. Porque no había una iglesia a su alrededor que enseñe bien la palabra de Dios. Entonces podés cumplir tu sueño de irte a trabajar a otro país. Escuchaba en estos días el testimonio de un jugador de fútbol, Borja, que es jugador de River. Él es cristiano, yo no sabía. Él es cristiano y él decía, me salió la oportunidad de irme a jugar al fútbol en China. Hoy en día el fútbol en China te da millones y millones de euros. Él dijo, si me voy a China no hay una iglesia donde pueda congregarme.
Si me voy a China voy a perder la oportunidad de tener comunión con mis hermanos. Si me voy a China no puedo llevarme la Biblia para leer la palabra de Dios. Y no sé en qué iglesia se congrega, no sé cuál es su fe realmente, pero sí sé que esa era su convicción. Entonces, cuando te preparás para algo, te preparás para glorificar al Señor en tu vida. Y si tenés que decir que no a algo, le decís que no, porque necesitas glorificar al Señor en tu vida. Entonces estás sin trabajo y de repente te sale un trabajo en el que el domingo tenés que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y vos decís, el Señor me está dando el trabajo. No, si no podés congregarte no te lo está dando el Señor. Y si conseguís un trabajo en el que tenés que mentir, porque necesitas que tus jefes zafen de algunas cosas, no es del Señor. No es el trabajo que al Señor le agrada. Y si vos decís que no, el Señor va a darte algo mejor. Va a proveerte del trabajo que vos necesitas, con el dinero que vos necesitas y con el tiempo que necesitas para servir al Señor. Buscamos primero las cosas del Señor, como enseñó el Señor Jesucristo. Buscamos primero las cosas que son de Él, porque no pertenecemos a este mundo, hermanos. No somos de este mundo. Nuestro tesoro tiene que estar en los cielos. Tenemos que hacer tesoros en los cielos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo enseñaba aquella parábola en la que le decía, un granjero hizo un montón de graneros y los llenó? Y cuando estaban llenos dijo, ahora puedo disfrutar de la vida. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma, vienen a buscar tu alma. Y todo lo que conseguiste, todo lo que lograste, ¿de quién va a ser? ¿Qué va a pasar con todo eso? Vez tras vez, el Señor Jesucristo nos enseña que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, tienen que estar dedicadas al Señor. Tienen que pertenecer al Señor. Tenemos que dar la gloria al Señor con nuestras vidas. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida cuando estás fuera de la iglesia? ¿Qué es lo que haces? ¿Buscás ganar más dinero? No importa cuál sea la estrategia que tenga que usar para llegar a ganar más dinero. ¿Buscas tener el mejor coche, la mejor zapatilla, el mejor celular? No importa si tengo que trabajar 22 horas de las 24 horas que tiene el día. ¿O buscas las cosas que agradan al Señor? ¿O buscas compartir su palabra? ¿O buscas tener tiempo para orar? ¿O buscas tener tiempo para hacer ministerio? Y para hacer ministerio no necesitas estar acá en la iglesia. Para hacer ministerio es dar tu testimonio en tu lugar de trabajo. Es predicar la palabra en tu lugar de trabajo. Es enseñar a los nuevos creyentes. Es enseñar a otros hermanos lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando nos concentramos y buscamos las cosas que pertenecen al Señor, todo lo demás viene por añadidura. Viene por añadidura. Yo les puedo dar testimonio que así ha sido en mi vida.
un montón de cosas que yo quería tener, pero no me afanaba por tenerlas y no me preocupaba por tenerlas. Cuando el Señor vio que yo me ocupé en sus cosas, cuando el Señor vio que yo puse todo mi corazón y mi vida a su servicio, Él las trajo, Él me las dio. Un montón de cosas. Creo que no tendría tiempo de enumerarlas, todas las cosas que el Señor me dio. Entre ellas, este ministerio. Entre ellas, tener la bendición de poder estar con ustedes, de poder servir junto a ustedes a nuestro Señor. Entonces, te pregunto, ¿cómo es tu vida en esta tierra? ¿Cómo es tu vida en este mundo? ¿Vivís afanado por las cosas que el mundo ofrece? ¿Vivís pensando en las cosas que pueden darte mayor placer? ¿O vivís tu vida glorificando a nuestro Señor? Te animo a que si hasta ahora no lo estabas haciendo, comiences a hacerlo. Empezá a buscar las cosas que agradan al Señor. Empezá a buscar en su palabra. Señor, ¿qué querés que haga con mi vida? ¿En qué querés que te sirva? Dame palabras para compartir con otros el Evangelio. Dame palabras para enseñarle a mis hermanos las bendiciones que vos me estás dando. Porque de esa manera estamos buscando y estamos haciendo tesoros en el cielo. Pedro les dijo, hermanos, ustedes no pertenecen a esta tierra. Ustedes simplemente son peregrinos, están de paso. Van a pasar por acá un tiempo, pero su verdadera ciudadanía, su verdadera esencia, lo que ustedes tienen que tener está en los cielos y está preparado para ustedes por toda la eternidad. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Le dijo a los discípulos, me voy a preparar morada para ustedes. Voy a preparar un lugar celestial. Si leen en el Apocalipsis van a darse cuenta cómo es o cómo describe al cielo. Con sus calles de oro. Pero más allá de todo eso, imagínate que vas a vivir toda una eternidad sin dolor, sin enfermedad, sin necesitar lentes, sin padecer un dolor de muelas. Toda una eternidad sin derramar una sola lágrima. Porque el Señor nos promete que no vamos a sufrir allí. Pero aún más que eso, vamos a estar por toda la eternidad admirando a quien dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a poder admirar cara a cara a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que vos seas salvo, para que yo sea salvo. Vamos a poder admirar toda la grandeza de ellos. Y eso no va a ser por 10 o por 100 años, va a ser por toda la eternidad, por toda la eternidad. No lo entendemos porque no entendemos en nuestra mente qué es la eternidad, lo medimos en tiempo, ¿no es cierto? Pero es el resto del resto, de todo lo que queda. Entonces, ¿cómo no trabajar para ese tiempo que vamos a vivir con nuestro Señor? ¿Cómo no ofrecer nuestras vidas al Señor para vivir para su gloria, para vivir para honrarle, para glorificarle en todo, absolutamente en todo lo que hacemos? Les cuento, no voy a terminar diciendo, todo esto es si vos
sos creyente. Si no has creído todavía en Cristo como Salvador, la Biblia dice que todos somos pecadores y como pecadores vamos a ir al infierno. Merecemos el infierno. Pero Jesucristo se hizo hombre, se humilló, vino a esta tierra, se hizo hombre, pero nunca pecó. Pero sin embargo fue a la cruz del Calvario para llevar tus pecados, para perdonarte y darte vida eterna. Solamente tenés que aceptar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y reconocer que sos un pecador. Si querés hacerlo y no sabés cómo hacerlo, comunicate con nosotros y vamos a explicártelo de alguna forma un poco mejor. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra. Agradecerte por lo que nos enseña Pedro, Señor, en ella. Rogamos que tú estés obrando, que podamos, Padre Celestial, vivir realmente como extranjeros y peregrinos. Que las cosas que necesitamos en este mundo podamos tener la confianza de que tú sabes cuáles son, tú conoces nuestras necesidades y tú provees para cada una de ellas. Confiamos que si trabajamos y ganamos 200 pesos, esa es tu voluntad y tú vas a proveer para que nada nos falte. Y si trabajamos y ganamos 2 millones de euros, también es tu voluntad y tú provees para que no nos falte nada de lo que necesitamos. Rogamos que obres, que trabajes en nuestras vidas, que podamos realmente vivir, Señor, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Que nada de este mundo gane nuestro corazón, que nada de este mundo gane nuestro pensamiento, sino que podamos, Padre Celestial, vivir para honrarte, para glorificarte y vivir para trabajar para ti, Señor, cada día y en cada momento. Que nuestro testimonio delante del mundo pueda ser que somos extranjeros y que somos peregrinos en esta tierra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuando vuelvo para los avisos le cuento lo que les iba a contar.